Buenos días, tardes, noches, depende de quién acabe la tarea. En esta ocasión estaremos hablando de la Basílica de San Pedro, ubicada en la ciudad del Vaticano, en Italia. La Basílica Papal de San Pedro, conocida comúnmente como Basílica de San Pedro, es un templo católico situado en la ciudad del Vaticano. La basílica cuenta con el mayor espacio interior de una iglesia cristiana en el mundo. Presenta 193 metros de longitud, 44.5 metros de altura y abarca una superficie de 2.3 hectáreas. La altura que le confiere su cúpula hace que una figura domine el horizonte de Roma. Es considerada como uno de los lugares más sagrados del catolicismo. Se ha descrito como ocupante de una posición única en el mundo cristiano y como la más grande de todas las iglesias de la cristianidad. Es una de las 4 basílicas mayores y una de las iglesias que se deben visitar en el peregrinaje de las 7 iglesias de Roma para alcanzar la indulgencia plenaria. En la tradición católica, la basílica se encuentra situada sobre el lugar de entierro de San Pedro, que fue uno de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret, primer obispo de Antioquía, primer obispo de Roma y por lo tanto el primero de los pontífices. La tradición y las evidencias históricas y científicas sostienen que la sepultura del santo está directamente debajo del altar mayor de la basílica. También la mayoría de los papas han sido enterrados en San Pedro desde la época del Paleocristiana. En el sitio de la basílica han existido iglesias desde el siglo IV. La construcción del actual edificio sobre la antigua Basílica Constantina comenzó el 18 de abril de 1506 por orden del Papa Julio II y finalizó el 18 de noviembre de 1626. En ella trabajaron algunos de los arquitectos más renombrados de la historia, como Donato Brembame, Miguel Ángel o Bernini. Un dato curioso es que a pesar de la creencia popular, San Pedro no es una catedral, ya que la archibasílica de San Juan de Letrán es la verdadera catedral de Roma. Ahora hablaremos de la tumba de San Pedro. Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, en el segundo cuarto siglo I, se registra en el libro bíblico de los Hechos de los Apóstoles que uno de sus 12 discípulos, Simón Pedro, un pescador de Galilea, ocupaba una posición de liderazgo entre sus seguidores, tenía una gran importancia en la fundación de la iglesia cristiana. Simón Pedro, después de un ministerio de unos 30 años, viajó a Roma. En el año 64, durante el reinado del emperador Nerón, los cristianos fueron responsabilizados del gran incendio de Roma, por lo que Pedro fue martirizado, al igual que otros muchos cristianos. Fue crucificado cabeza abajo por precisión propia, porque consideraba que era indigno de morir de la misma manera que lo hizo Cristo. La crucifixión tuvo lugar en el obelisco egipcio que había en un extremo del circo de Nerón. Este obelisco fue traído desde la ciudad de Heliópolis por la Calígula en el año 37 después de Cristo. Se encuentra actualmente en la Plaza San Pedro y es venerado como testigo de la muerte del apóstol. Es uno de los varios antiguos obeliscos de Roma. La tumba de San Pedro, vista desde las grutas vaticanas. Según la tradición, los restos de Pedro fueron enterrados a las afueras del circo, en la colonia vaticana, avanzando por la vía Cornelia, que partía del circo a menos de 150 metros del lugar de su muerte. La tumba de San Pedro estaba marcada por una roca color rojo, símbolo de su nombre, que le servía a los cristianos para identificarla y al mismo tiempo carecía de sentido para los no cristianos, lo que evitaba posibles represalias. Años más tarde, en este lugar se construyó un santuario o Selle Memoriae, que casi 300 años después se convirtió en la antigua Basílica de San Pedro. En 1939, durante el papado de Pío XII, se realizó una investigación arqueológica de 10 años de duración en la cripta de la basílica, que permanecía inaccesible desde el siglo IX. De hecho, el área cubierta por la ciudad del Vaticano había sido un cementerio desde antes de la construcción del circo de Nerón. Además, ahí eran enterradas las víctimas de las ejecuciones del circo, así como numerosos cristianos que optaron por ser enterrados cerca del apóstol. Las excavaciones revelaron en diferentes niveles los restos de los santuarios que existieron en las épocas de Clemente VIII, Calixto II y Gregorio I. Todas las construcciones se encontraban sobre un edículo que contenía fragmentos de huesos de paño teñido de púrpura con adornos de oro. A pesar de que no se pudo determinar con certeza que los huesos fueran de Pedro, las vestimentas sugerían un entierro de gran importancia. El 23 de diciembre de 1950, el Papa Pío XII anuncia el descubrimiento de la tumba del apóstol San Pedro. Por cuestiones de tiempo, ese es todo el contexto histórico que le voy a dar a la Basílica de San Pedro. Así que en resumidas cuentas, el fundador es el Papa Julio II. En el año de 1506 a 1626 es iglesia católica, tiene un estilo renacentista y barroco. De todas las diversas obras con las que cuenta la Basílica de San Pedro, analizaremos el baldaquino de San Pedro, un poco su historia y también sus simbolismos. Al poco tiempo de alcanzar el papado, el cardenal Maffeo Barberini, que tomaría el nombre del pontificio de Urbano VIII, encargó al que sería su artista preferido y protegido, Gil Lorenzo Bernini, la realización de un gran mueble litúrgico sobre el lugar donde se halla la tumba de San Pedro, centro espiritual de la Basílica Vaticana. Bajo la gran cúpula que había erigido, Bernini recibió este importante encargo cuando solo tenía 25 años. A lo largo de su carrera, sus obras siempre tuvieron una gran carga escenográfica, circunstancia que probablemente fue muy tenida en cuenta por el Urbano VIII, que buscaba magnificar su imagen personal junto a la de la Iglesia Católica en un periodo muy convulso para la misma. Por eso la obra está llena de simbolismos, como la asimilación del templo de Salomón para la fe católica, a través de sus columnas y el vínculo que crea entre la bóveda celeste representada por la cúpula.
la autoridad papal y expresamente la suya personal, y el apóstol que subyace en la cripta, todo ello en el mismo eje vertical. La obra de Bernini, de 28.5 metros de altura, se apoya en 4 gigantescas columnas salomónicas de 20 metros de altura. Para su montaje se fabricaron separadamente las basas, construidas en mármol blanco, las capiteles y el fuste, que a su vez se fabricó en 3 segmentos. Aparecen revestidas con densos ornamentos de volutas, hojas de laurel y racimos naturalistas. El laurel, que sustituye a las hojas de parra que ocupan la misma posición, puede ser una alegoría del reconocido talento poético de Urbano VIII en lengua latina, ya que con él se coronaba a los poetas clásicos. Los racimos simbolizan la Eucaristía y aparecen libados por abejas en alusión a la familia Barberini, en cuyo escudo familiar figuran 3 de estos insectos. De hecho, en la colección del baldaquino y en los podios o basas hay una profusa presencia de dichos símbolos heráldicos barberianos. También se muestran soles con halo de rayos como alegoría a la misma familia, ya que este es otro de los elementos de su balsón familiar. Las columnas son de orden corinto y aunque de fuste en helicoide llamado salomónico, van rematadas por un capitel compuesto y sobre él un entalamiento engalando las cornisas con guardamalletas, en modo de guirnaldas de pendones de fabricación textil. El dosel cuenta con 4 cornapuntas realizadas por Prieto Bernini y Borromini. En la parte superior del entalamiento aparecen unos angelotes de talla doble a la humana y un grupo escultórico de 2 querubines que portan respectivamente la tiara papal y las llaves de San Pedro como símbolos papales. Tras ellos, y con origen en los capiteles, se elevan volutas pergaminadas que crean un juego de cóncavo convexo que introduce un gran dinamismo propio del barroco. El conjunto converge en un segundo entalamiento a mayor cota, coronado por un orbe y una cruz, el mismo que simboliza la universalidad de la iglesia. El entalamiento del nivel inferior, que constituye un techo sobre el altar papal, también está ornamentado con el sol radiante de los Bernini, con el Espíritu Santo en forma de paloma en su centro. Y para finalizar, sería, ¿cuál es la relación del periodo artístico con mi contexto como cineasta? A ver, yo escogería este contexto histórico por la pintura. Sinceramente me encanta mucho la composición que maneja del dinamismo y las luces fuertes con sombras muy marcadas y el color predominante naranja. Me inspira mucho y me gustaría hacer fotografías muy de ese estilo. Sé que escogí arquitectura en este caso, pero como inspiración me gusta mucho la pintura. Muchas gracias y espero el video esté bien.